Contigo está nuestra señal en todo tiempo con El Salvador. Con El Salvador bajo. Continuamos con El Salvador y en nuestra temática de este día, padres de familia, pongan muchísima atención y también todos aquellos tutores, maestras, todas aquellas personas que tienen hijos, sus sobrinos, que los nietos, que los hermanitos, y siempre dicen, pero qué niño más terrible, no se queda quieto y no pone atención en clase y no pone atención a nada. Es por eso que está con nosotros la experta y amiga de la casa, Margarita Mendoza Burgos. Doctora, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tema más interesante vamos a hablar este día? Muy interesante, gracias por invitarme. Es uno de los temas que más se manejan en lo que es la psiquiatría infanto-juvenil. El trastorno de déficit de atención, así sería, ¿verdad? Y muchos le decimos, es tremendo ese bicho, a los salvadoreños. Sí, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un problema en el cual el niño, por alguna razón, no puede prestar atención, o sea, no puede concentrarse para captar la información que está recibiendo. Muchas veces, además, es un niño inquieto. En otros casos, y más común en niñas, son el grupo de déficit de atención sin hiperactividad. O sea, la niña está ahí o el niño sentadito y todo el mundo diría que ese niño está oyendo, escuchando, aprendiendo. Y al niño le están pasando pajaritos por la cabeza. Esa también es se nota menos ese déficit de atención, porque al no ser acompañado por conductas que disrumpen la calma del nivel escolar, los profesores se quejan menos de los niños. Pero igual, el problema es igual, el niño no aprende. Doctora, ¿cómo podemos separar de que mi hijo sea un niño terrible, o es cuestión los terribles 2, o los terribles 3, o los terribles 4, 5, 6, 7, 8, de un niño que ya tiene un trastorno? ¿Cómo podemos separar o cómo podemos observar que algo ya no está bien, que es común entre los niños? Bueno, Georgina, lo primero que tiene que hacerse antes de diagnosticar un déficit de atención es hacer un estudio completo del niño, empezando por su nivel de inteligencia, su nivel de aprendizaje. Dependiendo de la edad del niño, va a ser el tipo de test, la batería de test que se le van a aplicar. Pero en todo caso necesita ver cómo está su nivel de inteligencia, cómo está su nivel de aprendizajes, qué déficit tiene en el aprendizaje. Y por otro lado, tenemos que hacerle una historia completa con antecedentes de embarazo y parto. Ojo, esto es bien importante, pues la mayoría de estos niños es aquí donde suele suceder esa pequeña cosita, ese pequeño detalle que hace que tengan ese problema. Además, usted tiene como galeno, como médico, tiene que pedir información en las aulas, a la profesora que lleva a ese niño. Con todo ese bagaje de información, usted va a hacer un diagnóstico. Si el diagnóstico se hace a la carrera, ahí hay algo que no está bien. No solamente porque pueden errar en el mismo, sino también porque no van a saber cuáles son las áreas que tienen que trabajar en ese nivel. Doctora, hay cosas que como padres de familia nos alarman, hay momentos como padres de familia nos alarman, y hay otros momentos que tal vez no le tomamos importancia desde que tienen 2, 3 años. ¿Qué es lo adecuado? ¿Cuándo debemos de realmente observar a nuestro hijo? ¿A qué edad debemos de tomarle la importancia necesaria a este trastorno? Bueno, definitivamente, como usted ha dicho, las manifestaciones van a ser diferentes de acuerdo a la edad. Recordemos que en el mejor de los casos, el niño está siguiendo un control con el pediatra. Entonces el pediatra le irá diciendo si el niño va alcanzando las habilidades que se esperan
a cada periodo que el pediatra le va a revisar a su hijo. Por otro lado, en los niños pequeños, si aún no se ha visto nada detectable, pero como cursa con problemas de conducta, la mayoría de las veces usted va a ver que es un niño que aparenta ser como demasiado consentido y a lo mejor no lo es. Son niños que no saben esperar su turno en una fila. Usted lo lleva a jugar a los juguetes mecánicos o va a una pizzería y resulta que el niño avienta a todos o la niña quiere un muñequito y viene y solo lo agarra. Entonces vamos notando pequeñas cosas también en la sociabilización de estos niños, como que si van un poquito para atrás en la madurez que un niño de la edad de ellos debería tener. Cuando digo madurez, es pues para sentarse solo, esperar su turno, para ceder sus juguetes cuando se le piden y está en una situación en la cual es bueno que esto suceda. Ahí es donde usted empieza a notar que el niño es diferente a los demás. Y también me llama la atención cuando hablamos de ciertas características, porque ¿en qué momento yo tengo que tomar las riendas, ¿verdad?, de esta situación para llevarlo donde un especialista? Cuando, por ejemplo, puede ser esa forma de que no puede, el aprendizaje del habla, que tal vez necesita lentes y esa es la frustración y su manera de expresarse es haciendo el berrinche o no poniendo atención porque no ha sido diagnosticado con problemas visuales. ¿Qué es lo que yo como padre de familia me tengo que fijar en mi hijo para saber si puede llegar a tener un trastorno de estos? Georgina, generalmente no son los padres los que detectan la problemática. Generalmente, y lo más común, es que la problemática sea detectada en el medio escolar, porque la profesora, aún en kinder, le va a empezar a decir que el niño no presta la atención adecuada para decir los nombrecitos de los colores, de los animalitos, o por ejemplo le va a decir que al niño siempre se le olvida la tareita en la casa, que el niño se le olvidó decirle a la mamá que viera su maletilla y ahí había una cita para la madre porque les iban a decir qué necesitaban para las actividades que iban a tener. Hay padres y madres que sí detectan desde muy temprana edad, pero recuerde también que a nadie le gusta pensar que su hijo tiene algo que lo hace diferente. Luego, en la pregunta que me hizo sobre problemas de audición y visión, esa es una de las cosas más importantes que ahí sí, todo padre debe tratar de ver en sus hijos antes de que empiecen la escolarización. Si es posible, incluso cuando van a entrar al kinder, si no, al menos cuando van a iniciar ya la enseñanza formal a partir de primer grado. Ese niño debería haber tenido un chequeo de visión y de audición. Buenísimo. Y yo creo que también el trabajo, es entre los maestros, pediatras y padres, ¿verdad? Para poder apoyar. Hablemos acerca de este apoyo multidisciplinario, ¿verdad? Para con el niño. Exacto. Así como el diagnóstico, si se acuerda, lo hicimos multidisciplinariamente, aunque fue el médico el que dio la última palabra, reunió a todo el equipo que gira alrededor del niño para hacer el diagnóstico. Igualmente, el tratamiento va a requerir de que todo el equipo esté de acuerdo y de alguna manera, digamos, se movilice alrededor del niño de tal manera que el niño aprenda de la mejor manera posible sin lastimar su autoestima. Ahí va la parte psicológica, ahí va la parte de la profesora, que en vez de decirle, Manuelito, venga para acá, usted es un tonto, le va a decir, Manuelito, fíjese en esto, y lo va a ver a los ojos y le va a decir el nombre para que el niño preste atención. Luego, por otro lado, también el niño a lo mejor tiene dificultades, porque suele ser así, con la lateralidad, y entonces ahí está la terapeuta de aprendizaje
que le va a ir ayudando al niño a fijar su lateralidad. O, por ejemplo, hay niños que cursan además con dislexia. ¿Qué es la dislexia? Confunden, al tener problemas de lateralidad, confunden, por ejemplo, el 3 con la E, la P con la D y así. Entonces, es toda una serie. Por eso cuando le dije de hacer el diagnóstico, le dije la importancia de hacerlo detenidamente y preguntando a todo lo que se mueve alrededor del niño. Aún las empleadas domésticas tienen que aprender cómo van a manejar a ese niño, que cada vez que le quieran hablar va a decir primero el nombre del niño para que éste capte que es con él, y entonces cuando el niño se esté fijando le van a decir qué es lo que quieren de él. Y aquí va la otra parte, y más, no más importante, pero más delicada de todo, es la parte de que muchas veces, en la mayoría de casos, es importante ponerles algún tipo de medicación a estos niños. Yo sé que para un padre es terrible pensar en que va a medicar a su hijo pequeño por esta causa, pero igual les ponen vacunas. Si el niño es a lo mejor diabético, hay que ponerle la insulina, hay que tratarlo. Si el niño le da un catarro, también hay que tratarlo. Entonces yo sí les recomiendo a los padres, si desean, busquen una tercera, cuarta opinión. Es bien importante también el papel de las psicólogas o los psicólogos, porque ellos generalmente, como no trabajan con fármacos, pues también le tienen miedo a los mismos y asustan a los padres. Entonces es bien importante la confianza de todo el equipo terapéutico que va a trabajar alrededor del niño. Y fíjese que empecé hasta de la parte psicológica, porque estos niños terminan siendo estigmatizados si no se les trata el problema, aún con fármacos. Si la profesora les empieza a decir que son tontitos, si ellos a lo mejor están tratando de hacer lo mayormente posible, pero están confundiendo las letras, los números, entonces sí, definitivamente el aspecto multidisciplinario y farmacológico es sumamente importante. Doctora, se nos va el tiempo volando y quisiera preguntar miles de cosas. Como mamá, sí, me encantó algo que mencionaba, y es que uno no quiere ver la realidad tal vez de su hijo o o que hay un problema, algo que está pasando. Con su experiencia, doctora, para finalizar, ¿cuál podría ser ese consejo? Y no solamente para este tipo de trastorno, para cualquier trastorno o diagnóstico que una mamá tiene de su hijo, desde terapia de lenguaje, es que yo le entiendo y es que él mismo no le entiende, y todo. Creo que uno de mamá se bloquea y dice, no, mi hijo va a aprender, y mira, y uno se pone de excusa, y lo digo por mí, y dice, no, si mira, todos los bichos ahí hablan y hasta los 3, 4 años, pero hay cosas que no son normales, doctora, que no son parte del crecimiento normal del desarrollo de un niño. Entonces, ¿cuál podría ser ese mensaje para todas esas mamás, tutores, padres, abuelitas que nos están viendo y deben de empezar ya para que no sea muy tarde? Lo primero es recordar que la detección temprana y la ayuda temprana a cualquier niño con cualquier problema es sumamente importante. Y esa labor sobre todo comienza en el hogar y en el colegio. No se deje influenciar por modas a la hora de escoger al terapeuta, al psiquiatra infantil que van a ver sus niños. Pregunte por sus cualificaciones, pregunte la voz, de voz a voz, y de esa manera vaya eligiendo el grupo terapéutico. Generalmente un buen psiquiatra infantil tiene todo un grupo terapéutico alrededor para funcionar. Entonces, consejo, usted que más quiere a su hijo, tiene que ser la primera persona en dar el sí. Si usted no fue la primera que lo detectó, al menos el dar el sí para sacar a su hijo adelante, y este sí conlleva llevarlo a un médico, aunque usted en el fondo se sienta mal, porque no desearía que su hijo pase por esto. Pero piense que las mejores soluciones pasan por determinar qué está pasando.
Entonces piense en eso, estoy ayudando a mi hijo. Buenísimo. Doctora, queremos agradecerle como El Salvador. ¿Cómo podemos contactarla para cualquier consulta o cita y poder contar con su experiencia y esa voz, ¿verdad? De tranquilidad para muchas mamás, que también es importante saber de que si nosotras estamos tranquilas, confiadas, los niños van a estar tranquilos y confiadas y confiados con el doctor, con el terapeuta, con el psiquiatra, con el entonces es importante trasladarle eso. ¿Cómo la podemos contactar, doctora? A través de mi consulta online, donde con gusto responderé todas las preguntas y haré y pediré todos los exámenes necesarios para poder llegar a buenos diagnósticos. Esta es doctoramendozaburgos.com, o sea, DRA en minúsculas, mendozaburgos.com. Esa es mi web y ahí viene toda la información de cómo contactar. Buenísimo, doctora. Mil gracias, de verdad. Le agradecemos su tiempo y espero que esté súper, súper bien. Feliz 2020. Yo siento que estoy en Navidad, ya ni sé ni qué día es. Sí. Yo ya escucho de fondo las cumbias, doctora. Ya estoy en diciembre, yo. Ese es otro problema que se nos ha añadido y definitivamente también afecta a esto a nuestros niños. Totalmente. Tenemos que hablar un día acerca de eso, de este síndrome, ¿verdad? De que los chicos, cómo van a crecer los chicos después de haber pasado la pandemia, niños más inseguros, niños más seguros, no compartiendo con otros niños. Bien, me encantaría que un día tocáramos ese tema, doctora. A la orden, y muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Doctora, y nosotros de esta forma continuamos con más de Hola El Salvador. Si usted quiere ver nuevamente esta entrevista, váyase a nuestra fanpage y encontrará para que ahí vaya apuntando y compartiendo, por supuesto, con aquellas personas que también necesitan escuchar a un experto y no estar inventando, preguntarle a la tía, a la prima, a la abuela, no. Así que ahí está. Un beso y un abrazo, doctora, y continuamos con más de Hola El Salvador. Hola El Salvador, siempre contigo está nuestra